What are you doing here? Son, meet your new nanny. Your dad gave me full permission to punish you. Bring it on. You. They picked him up in a car beforehand, and they did it in the car. With a teacher? Before they... Oh, there she is. Oh, Everybody thinks I slept with my teacher to make valedictorian, but it's a stupid rumour that cost my mum her job and me my reputation. Teacher Spotler. You like my art project? I call it Ugly Inside, Ugly Outside. Felix Barnes, my arch nemesis. I should have known. Tell me, when will you get bored of bullying me? You slept your way to the top of Camden Prep's academic pyramid. I get you needed the scholarship. But the whole sleeping with the teacher thing is a bit played out now. I didn't. You probably made up that rumour because you couldn't keep up with me. You're so cute when you're angry. You're ugly when you're an arse. You know what your problem is? You think you can beat me? This is my school, Abby Moore. Kiss my ass, Felix Barnes. I thought you only let the teachers do that. Get out of my way. I'm late for my new job. Where are you, Dad? You're taking me to therapy. Shit. Oh my god, are you okay? Oh, it just looks like you grazed it. See, I have a plaster in my bag. Bailey? There. Oh my god! Watch out! Oh! Phoenix, you saved me. It wasn't for you. This is my little sister. I don't care whether you live or die. That's the nicest thing you've ever done for me, and you're still being a bum about it. It's okay. How did such a sweet little girl end up with such a horrible older brother? There's no point in talking to Bailey. She hasn't spoken since our mum died. That's okay, I understand. My dad passed away a couple of years ago. It kind of feels like a club that no one wants to be a part of. My boss is wondering where I am. Will you be okay if I leave you with this big, scary man? Stop acting like a saint. No one's buying it. Why were you so mean? She's nice. Yeah, maybe she is. Let's go. You must be the new live-in nanny. Yes, sir. I'm really sorry I'm late. Well, you're lucky, because my children haven't returned home from school yet. Otherwise you'd be fired. You'll be nannying my daughter, she's 11, and my teenage, troublemaking son. I was only told about a little girl. What do you mean a teenage son? You'll be in charge of making sure my children are up for school, their homework is completed, and they're fed a healthy dinner. And if they misbehave, punish them. This says your son is 17. How am I supposed to punish a boy that's my age? The agency said you're the best in your class. Figure it out. I need this job. If this kid is such a loser, he needs a nanny to feed him and help him with his homework. How bad could he be? Bailey and I are home. What are you doing here? Son, meet your new nanny. Oh God, I was just hired as my bully's nanny. I'm really sorry, but I can't work for you. You're contracted by the nannying agency to take any job they see fit to put you forward for. I know, but I'm really sorry, but I can't. If you walk away now,
I'll make sure you never get another job again. Dad, I know that I was late picking Bailey up a couple of times, but we do not need a nanny. Don't try to bargain with me, Felix. You've made a right mess of yourself. You've got a bad attitude, you're sleeping in late, and your grades are dropping. And since your mum isn't around to keep you in line, I've got you the next best thing. Bailey's on board. Are you going to get in line, or shall I take back the key to your fancy sports car? Fine. Don't blame me when she quits. You already know I'm not a quitter. Show her to the guest room. The agency have already dropped off her belongings. Look, I know the situation is weird, but I'll show you how to deal with it if you stay online. Look, I want you out of my school, out of my house, and out of my life. And I'm going to make your life living hell until you quit. Fine. I'll make yours 10 times worse. Your dad gave me full permission to punish you. Bring it on. Felix may bully me in school, but as his live-in nanny, I'm in charge at home. Wakey, wakey, eggs and bakey! What the fuck? Language? You don't want another punishment, do you? You know, if you wanted to get me wet, there's better ways to do that. Dry off, you have homework to do. No. I'm going to the beach, nanny. I don't think so. You'll go once you do your work. Good job, you only got a couple wrong this time. Study these ones next time so you get them right. I'm finished too. What the hell? You're marking out more than the teachers do. Your dad expects your grades to go up under my supervision, so no subpar work. Well, I don't take notes from a slab. You're so immature. Oh no. Does my nanny need to punish me? You think I won't? What are you going to do? Spank me? Ground me? I'd like to see you try. I have just the punishment for you. Time to feast. What the fuck? I gotta get it out. Get it out, get it out. Can you get it right? Can you let it go? Get it right, let it go. Blank, blank. Dad, where's my door? No, you can't crack the case. Give it, give it, give it, give it. You. Come on, Retrofit. We've got the corner. Let's win this match. What the hell? I was about to win. We need to talk. Whatever you have to say to me, you can say in front of Bailey. Oh, really? Okay, cool. Well, I was going to say that the rumours about you and the teachers, you know, I do just really do... Okay, fine, we can talk. You have 5 minutes. You're kind of scary, you do that. Me? You're the one that's been torturing me in school all year. No. After today, I realised that was child's play. You're an evil genius. You did tell me to punish you. Is this what you wanted to talk to me about? Are you finally ready to take me seriously as your nanny? No. I will never take you seriously as my nanny. But I did want to make a deal. What kind of deal? The kind where I stay out of your way. So you're free to nanny Bailey, and I won't cause any problems. And in return, you stay out of my way.
And tell my dad I've been a good little boy. Why would I agree to that? Because if you don't, when I tell my dad I've got the hots for my nanny, you'll be out on your ass by dinner. Okay. But this only works if you actually behave. Don't skip school and don't let your grades drop. I'll behave. Scout's honour. But first, some ground rules. Fair enough. What are they? Rule 1, you already agreed to. You won't be my nanny in name or action. Only if you behave. If your dad thinks I'm not doing my job... Yeah, don't worry about that, okay? Rule 2, no one at school finds out that you're my nanny or that you live in my house. Deal. I have a rule too. Stop bullying me in school. I'll try to control myself, though I've not been very good at that around you. What are you doing? Sealing our deal with a kiss. Are you kidding? We hate each other. Guess we'll have to do it the old-fashioned way then. Wait in the car, yeah? I don't want anyone knowing we're together. Fine. Oh, Bailey's lunchbox. We need to go... I don't care. Maybe I can have a delivery service take this to her. Still showing your face at school. Haven't you got the message? What, do you hate me? I think that's pretty clear. Then I guess using words isn't enough. Or you're going to pour your drink on me. How original. You already look chuffed. Dumping this on you won't make a difference. I know the right way to hurt a desperate tryhard like you. Don't we have a history essay due today? No, I spent 2 weeks on that. Too bad I don't care. Felix, stop them! Felix, stop them! Did you just ask Felix for help? Don't tell me this pick-me is throwing herself at you now. If I stop Sky, she'll just go after Abby even harder. Next time you want to say my name, take me to the bedroom first. See you in class. Bottom feeder. What happened to our deal? I promised I wouldn't bully you. I didn't say I'd promised to protect you from other bullies. Yeah, but why are they bullying me, Felix? Because you started it. They're just following your lead. I mean, wait. No. Our deal's off. The delivery guy said he'd meet me here. I'm all good, thank you. What are you doing, Jack? I don't know. Hit the gym or something? my god. What is that? Damn, I knew she was a freak, but I didn't realise she was that kinky. Jack. What do you reckon she's got in there? Sex toys? Hey, hey, come over here, baby. Show me what's in that lunchbox. Oh, yeah. Felix, you left your lunch at home. What the hell? That's not Felix's. Yes, it is. See, Felix. Barnes. Abby, you fucking more. Why is your last name on that lunchbox, Felix? I'm not the only one with that last name. Why do you look so nervous, man? Is that actually yours? It's not. It's not mine. It's... Pick up for Bailey Barnes? Yes, thank you. Bailey Barnes? Isn't that your little sister? Why does scholarship slut have it? I'm actually the nanny for Bailey. And Felix. No. Are you secretly a little baby? Do you need me to change your diaper? You want me to... That's enough, okay? And you're not my nanny. How dare you carry me like that? How dare you tell everyone that you're my nanny? Our deal included you not bullying me in school, remember? Yeah, I didn't. My friends did. Yeah, your friends. One word from you and they would have stopped, but you didn't. I can't control other people.
Funny, I seem to remember you trying to control me when I became your nanny. So what, that's just it then? Not even one day and our deal's off. You drive me crazy. The feeling's mutual. Look, I'll see you at home, where you'll have a list of chores to do. I can't have you as my nanny anymore. Time to get you out of my house for good. Listen up! End of the world pool party tonight at House Barnes. Bring the chaos, we're partying till the sunrise. Oh, here she is. What the hell is this? First annual Felix Barnes end of the world party! Shut it down now. For what? I'll call your dad. Call him and tell him you have no control over me, and he'll drop you as my nanny like that. Do you not care that this is scaring your sister? You're the nanny. It's your job to take care of her. Oh, Bailey. It's okay. I'm gonna go get rid of everyone. You stay here and try to rest. Abby! I'd offer you a beer, but you're on the clock. You're getting absolutely pissed. And what if your dad sees? He probably fired the irresponsible nanny. Bailey is scared your house is getting trashed. Your dad's gonna be home early in the morning, so please shut this down. Quit the job, and the party ends. You want this party to end? Easy. You just got to say 2 words. I quit. How about these 2 words? Fuck off. Why do I think she's hot? Even when she's telling me to fuck off. I should hate her. Anyways, I'm going to go enjoy my party. When you're ready to quit, come find me. Till then, leave me the fuck alone. I don't want you to kill my vibe. Yo, Sky. Want to come play strip poker with the lads? I'm busy, Jack. Why is Abby Moore here? She has to know everyone hates her. Maybe she's trying to get with Felix. This is a party for the most popular people at school. Clearly, she's forgotten her place at Camden. Let's go remind her. Hey, Abby. What are you doing at Felix's party? Trying to give all the guys erectile dysfunction. Oh, harsh, Sky. I'd still fuck her. Oh. Just put a bag on her head. You'd fuck anything, Jack. Look, see, your insults don't bother me anymore because I know you're just insecure. See, you're trying so hard and Felix still hasn't noticed you. What did you just say? Look, I'm just saying it must be hard having such an obvious crush on Felix and still being in the friend zone. You bitch. Sky, please give that back. My bra is see-through. Oh, I'll cover you up. Go fetch. Swimming's easy, Abby. Just use your arms. Yeah, or you could use those fun bags to float. Ouch! No one wants to be associated with the teacher fucker. Yikes. Sky, help! You're delusional if you think I'm going to help a pick-me slut like you. I know just what I'm going to do with this fugly shirt. Where is she? What's happening? Oh my god, Abby!
Did my bully just save me? Felix, thank you. Abby, Where's your shirt and your bra? I see through. I know. Stop looking at me. Shit. I can't look at her or I'll get hard. Tell me, did you just lose your shirt to get my attention? Don't flatter yourself. I'm just saying, I've got you cradled shirtless in my arms. Just because I'm your nanny. This has nothing to do with you being my nanny. Trust me. Where's my shirt? God, Abby, you really will do anything for attention, won't you? Why don't you go check the pool house? I can't believe I'm stuck being nannied by my sworn enemy, and I can't stop thinking about her. This party better make her quit so I can get her out of my head. Entonces baila conmigo. Antes de morir, mi madre arregló mi matrimonio con Elliot Hargrove para asegurar mi futuro como bailarina de la compañía de ballet Hargrove. Contra su voluntad, mi padre y mi madrastra me enviaron a vivir a una granja en Indiana, pero nunca dejé de entrenar, esperando a casarme con Elliot y finalmente vivir el sueño que me robaron. Papá me quiere en Nueva York para romper mi compromiso, pero no dejaré que arruine mis sueños otra vez. Oye, ¿qué estás? Shh. ¡Que nadie se mueva! ¡Víbora! ¿Dónde estás? ¿Qué? Bien. Ahora gime para mí. O te corto tu lindo cuello. Pero no puedo. No sé cómo. ¿Cuántos años tienes? 22. Entonces no te hagas la inocente. ¡No se escapará otra vez! Jefe, él es la víbora, el asesino más letal del planeta. Mató a 14 de nuestros mejores hombres y no pudimos hacer nada. Si no puedes hacerlo, 50 millones para quien me traiga la cabeza de víbora. De acuerdo. ¡Vamos, quítense! ¡Vamos! Dije que gimas o te haré gemir. Ok. ¿Qué hacen? ¡Váyanse! Bueno, mejor no cojan en público si no quieren que los vean. ¡Sigan avanzando! ¡Carajo! ¡Vamos! Tiene que estar por aquí. ¡Vamos! Te protegí. Ahora tu arma me ayudará a protegerme. Gracias, señorita. Nadie. Bueno, señorita Nadie, le debo la vida. ¿Cuánto quiere a cambio? No quiero tu sucio dinero. Quiero que salgas de aquí. ¿Sucio? Ni se imagina quién soy. Nos vemos,
Señorita Nadie. Tenía sangre en la cara y esos mafiosos lo perseguían. Le robé el arma que traía escondida. ¿En qué clase de trampa mortal me metí? Hannah, de bebé eras fea, pero mira, la nariz te salvó. ¿Te acuerdas de tu media hermana Valerie? Te llevaremos mañana al estudio Hargrove. No tienen agua corriente en el infierno de Indiana. Sé amable, Valerie. Sabes que Hannah creció en hogares de acogida. ¿Sigues bailando? No sabía que enseñaban ballet en la granja. Hacer piruetas entre mierda de cerdo no es bailar. Por mi madrastra, mi padre me envió lejos. Esperen a que me convierta en primera bailarina del ballet Hargrove y recupere lo que me pertenece. Valerie hará polvo a este animal de granja. ¿De verdad cree que tiene alguna oportunidad con un Hargrove? Patético. En cuanto Elliot vea a Valerie, se acabó el juego. Si me avergüenzas mañana frente a los Hargrove, te saco los ojos. Entendido. Hola, ladroncita. ¿Ya estás en mi ciudad? Esto se pondrá interesante. Eliminé a una docena de los mejores hombres de Rival Check, pero aún queda la cabeza de la bestia. Uf, parece que esos mafiosos no aprecian que pongas orden aquí. Aumentaron la recompensa por ti. ¿Sabes algo de esa mujer? Los registros del tren no muestran nada. Lo revisé yo mismo. Y la ladroncita me robó mi arma favorita. Encuéntrala. Quiero agradecerle apropiadamente. ¿Otra vez? No tienes remedio. ¡Loyola! Impresionante como siempre. Ella es Hannah, la prometida de Elliot. Claramente no eran compatibles, entonces, ¿cómo deberíamos manejar su ruptura? Elliot está fuera del país, pero si deseas romper el compromiso, estoy dispuesta. Señora Hargrove, ¿puedo hablar con usted en privado? Esto va a ser interesante. Ven. ¿Qué es lo que una campesina como tú tiene que decirme? Es refinada. Pensé que venía de una granja de cerdos en Indiana. Señora Hargrove, me niego a romper mi compromiso con su hijo. Eres muy descarada, campesina. Mi hijo Elliot heredará la compañía de ballet Hargrove y todo lo que conlleva. Ni siquiera serías digna para ser su puta. Con el debido respeto, le prometió a mi madre que me casaría con Elliot y necesito que cumpla. Mi vida depende de este matrimonio y soy muy buena para ser primera bailarina. Solo falta que su compañía me respalde. Hannah Thatcher, nunca vas a bailar para la compañía de ballet Hargrove y nunca te casarás con mi hijo. Puede intentar deshacerse de mí, pero será mucho más difícil deshacerse de toda esta evidencia. Mi mamá me dio esto antes de morir como póliza de seguro, por si mi futura suegra se atrevía a romper su promesa. Creí haber destruido todo rastro de la aventura, pero tiene fotos, cartas, incluso el registro del aborto. Si mi marido se entera de que me acosté con su enemigo, perderé la empresa. Si no me mata primero. ¡Esto es chantaje! No te he hecho nada y quieres arruinar mi vida. Solo para casarte con mi hijo. Estás jugando un juego demasiado peligroso. Esto no es un juego, señora Hargrove. Yo simplemente quiero ser primera bailarina y casarme con su hijo. Es mi forma de lograrlo. Deme 1 año y se lo mostraré. Y luego podremos divorciarnos.
Dame los originales y acepto el trato. No se preocupe. Derrumbar la compañía también arruinaría mi carrera, así que no diré nada sobre su pequeño escándalo, a menos que incumpla su promesa. ¿Y por qué confiaría en ti? Porque no tiene otra opción. Quiero que haga una fiesta mañana por la noche. Dígale a todos los principales benefactores que yo me casaré con Elliot. ¿Chantajeando a la mujer más poderosa de la ciudad? Es una jugada atrevida, ladroncita. Eres más de lo que aparentas. Supongo que no me dejas otra opción. Me alegra que piense como yo. Puede quedarse con las copias. Tengo muchas, muchas más. Bueno, ¿se canceló el compromiso? No. De hecho, Loyola dará una fiesta mañana. Todos los benefactores del ballet irán. Y ella hará un anuncio muy importante. Supongo que la señora Hargrove quiere terminar el compromiso públicamente. No te preocupes. Nueva York es bastante grande. Seguro que encuentras a alguien adecuado para ti. Hay muchos repartidores solitarios buscando el amor. Una vez resuelto este lío con Hannah, te lanzarás y ocuparás su lugar como prometida de Elliot. Mejor aprovecha tu viaje gratis a la ciudad mientras puedas. Después de la fiesta de mañana volverás a desgranar maíz y a limpiar estiércol. Puedes irte sola a casa, ¿no? Mamá, necesito ropa para la fiesta de mañana. Sí. ¿Creen que mi compromiso terminó y Valerie me reemplazará? Qué ganas de ver sus caras cuando la señora Hargrove anuncie que soy la futura señora de Elliot Hargrove. Y cuando sea una Hargrove, ocuparé mi lugar como primera bailarina. Nos volvemos a encontrar, ladroncita. ¡Ay, por Dios, es él! Anda, vamos a dar una vuelta. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Un extraño me está secuestrando! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Extraño? Creí causar más impresión. Robaste mi arma. No sé de qué estás hablando. No tardé nada en encontrarte, así que no me mientas. O descubrirás de qué más soy capaz. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero saber tu verdadero nombre. ¿Sí? Y yo quiero saber si todos los chicos de la ciudad secuestran mujeres o solo tú. ¿Mm? Me robaste. No puedo dejar que te vayas. No tengo tu arma. Adelante. Revísame. ¿Ves? No tengo tu arma. Y no te pertenezco. Pero apuesto que desearías hacerlo. ¿Ocupado? Te tengo un regalo. Es la mano derecha de Rival Check. Y otro de sus matones. Es mi día de suerte. Calle 21 y Lex. Conduce. Ven a ver cómo trabajo. ¿Es el antiguo estudio de Ballet Hargrove? Hoy es mi oficina. Oh, miren, trajo a su zorrita. ¡Ah! Que tus últimas palabras sean una disculpa o haré que esto dure. ¡Vete a la mierda! ¿Alguna vez has visto una vida salir de los ojos de un hombre? Entonces será mejor que no mires. ¿Cuánto pagaba Rival Check por mi cabeza? 50 millones. Parece poco, ¿no crees? Escucha, Jack. Vámonos, por favor. Te pediría que le dijeras a Rival Check que es un miserable, pero
Vamos. Eres más dura de lo que creí, ladroncita. ¿Me vas a matar también? ¿O ya puedo irme? Calle 23 Este. Casa de Roy Thatcher y Kim Parrish. ¿Cómo lo sabes? Sé más que dónde vives. Hannah Thatcher. Y sé que estás comprometida con Elliot Hargrove. ¿Y así quisiste besarme? Los Hargrove dirigen la compañía de ballet más elitista del país. Su familia es rica y poderosa. Y oí que el hermano mayor es el asesino más letal del mundo. ¿No le tienes miedo? No tiene ni idea de que está hablando de mí. Podría acostarme contigo en el escenario en el estreno del ballet y nadie me diría nada. ¿Quién carajo eres? ¿Cuánto quieres saber? ¿Nos vemos por ahí, Hannah Thatcher? Rastrea a la ladroncita por mí. Dime a dónde va. Esa chica me parece extrañamente fascinante. No será la prometida de mi hermano por mucho tiempo. No le teme a los Hargrove y sabe dónde duermo. ¿Por qué le robé su estúpida pistola? Sea quien sea, y quiera lo que quiera, no dejaré que me quiten ni a mi esposo, ni mi lugar de primera bailarina. Sí. Sí. Jack. Hannah, levántate ya. Tenemos una fiesta a la que ir. Es la noche de mi fiesta de compromiso y estoy soñando con un hombre que me secuestró. Estoy aquí para casarme con Elliot Hargrove y convertirme en primera bailarina, no para enamorarme de un criminal. Hannah, déjame ser muy clara. La única razón por la que nos acompañas a esta fiesta es para ver la cara patética que pondrás cuando la señora Hargrove decida terminar tu compromiso con su hijo frente a los más ricos y poderosos de Nueva York. Acéptalo, Hannah. La ciudad no es lugar para una tonta campesina. Sé que te mueres porque un rico te salve de tu triste vida en los barrios bajos, pero los Hargrove nunca dejarán que una campesina sin talento como tú manche su apellido. Eso es lo que crees.
Ahí está ella, Baron. La prometida de Elliot, la granjera. Bueno, hay cierta elegancia en ella. Mientras sepa bailar, no le veo el problema. Haz que Hannah haga el pas de deux favorito del público. Si sabe bailar, sabremos que es digna de casarse con nuestro hijo. Esa campesina creyó que podría chantajearme. Tal vez no pueda matarla, pero aún puedo terminar este compromiso. No dejes que esa granjera actúe en el escenario esta noche. Una fractura si es necesario. Si le dices a alguien que esto vino de mí, estás muerto. Después de esta noche, Hannah no volverá a bailar. Hannah Thatcher, como invitada VIP de los Hargrove, insisten en que interpretes el pas de deux del acto 2 del Cisne Negro esta noche. ¿Y entonces Elliot va a bailar conmigo? Está de gira con el Royal Ballet, pero seguro que puedes encontrar otra pareja. ¿De verdad cree Loyola que nadie va a bailar conmigo? ¿O que no tengo el talento suficiente para hacerlo? Se dará cuenta de lo equivocada que está. Estos son dos de los mejores bailarines que tiene nuestra compañía. Oí que eres de Indiana. Apuesto a que ni sabes decir pas de deux y mucho menos bailarlo. Soy el mejor bailarín de Hargrove. Ni loco voy a bailar con una campesina sin talento. Solo estás aquí por tu compromiso con Elliot Hargrove. Pero estoy seguro que no es por amor. Claramente solo quiere su propia lechera personal. No tienes ni idea de por qué estoy aquí ni de lo que soy capaz. Disculpen a mi hermanastra. Lo que le falta de talento lo compensa con ego. Todos sabemos que no perteneces a la familia Hargrove. Encajarías mejor bailando en una jaula por limosna. Al menos podrías comprarte zapatillas nuevas. ¿Qué es tan gracioso? El único baile que puedes hacer es un baile erótico. Seré tu primer cliente. ¿Qué te pasa, Hannah? Ganarías más dinero con un solo baile que trabajando con mierda de cerdo. ¡Suéltame, o vas! ¿Qué? ¿Conoces a los segadores? ¿Eres uno de ellos? Me pagaron por hacer un trabajo, así que hazme un espectáculo o te rompo las piernas. ¿Crees que puedes humillarme? Déjame darte un buen espectáculo. Baron, ¿cómo puede Hannah ser primera bailarina o quererse casar con nuestro hijo cuando se ofrece a tipos ricos por dinero? Tienes razón. Es una vergüenza. Podría arruinar la reputación del Ballet Hargrove. Por supuesto. Quizás deberíamos cancelar el compromiso. Móntame, campesina. Puedes hacerlo mejor. ¿Qué te parece esto? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldita zorra! Miren a la hermosa primera bailarina. Pensaste que esta sería tu noche, ¿verdad? Te lo advertí. Ahora con un solo movimiento perfecto, esas hermosas piernas no podrán volver a moverse por el escenario. Por favor, no hagas esto, por favor. Bailar es todo lo que tengo. Por favor, no lastimes mis piernas. ¿Sabes? Me gusta que supliques. Por favor, no.
La tocas de nuevo y la siguiente te atraviesa el cráneo. Víbora. Dios mío, oí que es el asesino más letal del mundo. ¿Vino a matar a alguien? No era mi intención. Supe que mató a un tipo con una carta de póker. Escuché que fueron 3. Dios mío, el hombre al que le robé el arma, el hombre al que casi besé, ¿es el asesino más letal del mundo? ¿Alguien más la tocó? ¿Qué está haciendo mi hijo mayor aquí? Él sabe que no debe entrar en el club lleno de gente cuando hay una recompensa por su cabeza. La pregunta aquí es, ¿qué hace protegiendo a Hannah? Jefe, vea esto. Un asesino cegador que busca matar a la futura nuera de su líder. ¿Quién te contrató para hacer algo tan estúpido? Tendrás que matarme. Me salvó justo a tiempo. Me ha estado cuidando desde siempre. Quizás no sea tan malvado como pensaba. ¿Sabes qué? Déjame en paz. Vine aquí a bailar para demostrarles a todos que puedo ser primera bailarina y no tengo ningún interés en involucrarme con un tipo como tú. Ya es un poco tarde para eso. Se acabó. Así es como se vengará por robarle su arma. Solo me salvó para poder matarme él mismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Va a terminar el trabajo del otro! ¿Quieres demostrar lo que vales? Entonces baila conmigo. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aiden. Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. Tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Gak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Gak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang?
Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Eden gak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Eden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Eden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia gak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong. Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin, Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman. Kau melecehkanku. Jangan tembak dia. Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Aduh. Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak... Moretti. Namaku Carson Moretti. Maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak
sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni kan? Dengar Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja. Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh. Sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu. Lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. Carson, sayang, kemari.
Oke, baiklah. Selamat. Dan selamat ulang tahun. Ya. Jadi, karena kita sudah menikah, rahasiamu aman denganku. Tentang itu, aku sebenarnya bukan melakukan apa yang kau pikir. Dengar, aku harus pergi ke kelas hari ini, tapi sesuai janjiku, kalau kau butuh aku berperan jadi istri di depan keluargamu, butuh aku memasak bersih-bersih, tugas istri apapun, telepon aku saja, oke? Aku nggak percaya aku benar-benar menikah dengan Raja Mafia. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas. Dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku pergi dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam.
Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamar. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku gak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa?